Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios por esta bendición que nos da de poder reflexionar en su palabra, y para ello te invito a orar pidiendo de Dios la dirección en nuestras vidas. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por todas las bendiciones que usted derrama sobre nuestras vidas, porque sin duda, Señor, su palabra nos dice, y lo podemos comprobar, que nuevas son cada mañana sus misericordias, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que hoy usted ha comenzado a bendecir nuestras vidas de muchas formas, y una de ellas muy especial es entrar en su palabra y meditar en ella para sacar bendición para nuestra vida. Y es por ello, Señor, que yo quiero poner en sus manos, Padre, la vida de cada uno de aquellos que estará escuchando este devocional, la vida de un servidor mismo, para que usted abra nuestro corazón y nuestra mente, y que su palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas. Padre, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo, Señor, y a todo aquel que esté viendo este devocional en Cristo Jesús. Amén. Amada persona, seguimos más bien con la serie que hemos titulado Sapiencia para la Vida, basada en Proverbios y el libro de Salmos. El día de hoy estamos viendo el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El título del día de hoy es La fuente de la sabiduría, y se encuentra por ahí en Proverbios, capítulo número 1, versículo 7, que voy a citar. Tú puedes leerlo por ahí en pantalla. Y dice así la palabra de nuestro Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando hablamos acerca de esto, amada persona, la mayoría en nuestro mundo queremos resultados en algún momento sin vivir lo que son los procesos para llegar a esos resultados. Déjame explico algunas cuestiones de esta, ¿no? Muchos vivimos con una mentalidad de microondas, queremos las cosas fáciles e inmediatas, o lo más rápido que se pueda, y por eso tratamos de evitar todo el proceso y queremos los resultados sin atravesar el proceso. Hay personas, por ejemplo, que buscan a lo mejor tener un título universitario porque ellos saben que a través del título pueden conseguir un trabajo donde les puedan remunerar de una forma mucho más adecuada que lo que hoy pueden percibir, pero no quieren cursar los años de preparatoria, no quieren cursar una carrera con 4, 3 años y medio, 5 años de preparación, sino que buscan de alguna forma el resultado, pero sin atravesar el proceso. Hay gente hoy en día que busca adelgazar o bajar de peso, pero resulta que no le gusta ni meterse o someterse a un régimen alimenticio, no quiere hacer ejercicio, pero sí quiere bajar 4 o 5 kilos por mes. Es decir, quiere el resultado, pero no quiere el beneficio. De hecho, algunas de estas personas en algunos momentos intentan hacer algún tipo de trampa para conseguir el resultado sin atravesar ese proceso. ¿Cómo lo hacen? Hemos sabido en nuestro México, por la corrupción que existe en algún momento, que hay gente que puede comprar un título universitario expedido, se supone, por una universidad a lo mejor reconocida en México o en algún otro lado, y ese título le cuesta no sé cuánto, pero resulta que se lo dan en un instante y no tiene que atravesar toda la preparación que tuvo que haber atravesado. Hay gente que puede quitarse los 5, 7, 8, 10 kilos de encima, pero no a través del ejercicio y una buena alimentación, sino lo que sucede es que va con el cirujano y le realiza una cirugía o le hace lo que sea para quitarle aquello que la persona no quiere batallar para conseguir en su vida. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Vuelvo a decir, es una mentalidad de cultura de microondas, es decir, queremos las cosas fáciles y lo más rápido que se pueda. Cuando hago referencia a esto es porque aquellos que vivimos de pequeños sin el microondas sabíamos que las cosas eran más complicadas y más difíciles de los que hoy lo tenemos. Por ejemplo, si alguien quería calentar algo que tenía en el refri, tenía que sacarlo, meterlo en un sartén que pudiera colocar en la estufa, prender la estufa, durar ahí un ratito y algunas cuestiones para después servir ese alimento para comerse. El día de hoy no. Si tenemos algo en el refri, es más, aún está congelado, lo sacamos, lo metemos al micro y en menos de 1 minuto y medio, si está congelado a lo mejor 4 o 5 minutos, tú puedes tener ya ese platillo caliente como si estuviera casi recién hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es fácil y es rápido, y mucha gente así queremos las cosas en nuestra vida.
Debemos entender, amada persona, que para algunas cuestiones existe una fuente. Y lo que se está buscando en algún momento, si es sabiduría, existe una fuente que nos da la sabiduría. No podemos conseguirla como lo que decía hace un momento, porque hay que atravesar un proceso. En la sabiduría no hay atajos. Yo dije que había gente que buscaba atajos para conseguir resultados sin atravesar procesos. En la sabiduría realmente, y gracias a Dios, que no hay atajos. Quien quiera la sabiduría podrá llegar al resultado de la sabiduría, pero atravesando el proceso que el escritor de Proverbios nos pone. En Proverbios, ahí en el versículo 7 del capítulo 1, empieza haciendo por ahí un contraste, como lo va a estar haciendo el escritor a lo largo del libro, entre lo que es el sabio y el necio, entre el sabio y el insensato, cualquier tipo de sinónimo de esto. Está hablando de una persona que conoce a Dios, una persona que tiene la sabiduría en su vida y una persona que realmente no le interesa eso, le interesan otras cuestiones, pero no le interesa la sabiduría en su vida. El versículo que analizamos, que es este versículo que mencioné hace un momento, nos habla que la sabiduría tiene un inicio o tiene un comienzo. Cuando dice el pasaje el principio de la sabiduría, el principio aquí no es como un pilar, sino está hablando acerca de quien quiere la sabiduría debe de comenzar desde el principio. Y el principio comienza con el temor a Jehová. A lo mejor hay personas que dirán en este momento: oiga, pastor, no estoy de acuerdo con usted ni con la Biblia, porque parecen ser determinantes y exclusivos. Es decir, que si alguien no cree en Dios, no puede tener la sabiduría. Y yo digo, si sueno así o la Biblia suena así, eso es una realidad. Porque la Biblia es determinante y es exclusiva en algunas cuestiones. Por ejemplo, en salvación. La Biblia nos dice que el único camino para salvación es Jesucristo. No hay otros caminos diferentes a Jesucristo. La persona que quiere entrar al reino de Dios, que quiere entrar a la relación con Dios, pero por otro camino diferente y quiere ir al cielo, nunca podrá llegar, porque la Biblia es exclusiva en ese sentido. Nos dice que Jesucristo es el único camino. Si tú estás confiando en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona y no es Jesucristo, nunca podrás llegar al resultado, porque la Biblia es exclusiva. En la sabiduría también lo marca de la misma forma. Aunque hay personas que pueden decir: pastor, yo conozco a alguien que es sabio, fíjese que ha ganado esto, ha buscado esto, ha obtenido esto. Y yo digo, no confundamos, amada persona, no es lo mismo la sabiduría que el ser astuto, como mucha gente hoy en día lo es. Porque la astucia, más que darla a Dios, la da a otra persona, y ese es el diablo. Hay gente que es maliciosa y en su maquinación mental empieza a crear algunas cuestiones para lograr quedarse, poder hacer algo, poder conseguir algo en algún momento, pero a través de maquinaciones. No tiene que ver con lo que es la sabiduría. Puede ser inteligente, pero no sabio. Y puede ser astuto o puede ser malicioso en algún momento, pero no sabio. El domingo, amada persona, comenté en la prédica que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Y aquí encontramos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o el temor de Jehová. Entonces la pregunta sería: ¿qué es el temor de Jehová? No quiero citar a algún autor reconocido, predicador, un teólogo, no quiero citar un filósofo, quiero citar a la misma Biblia. Tú puedes buscar por ahí en el capítulo 8 del libro de Proverbios, versículo 13, y nos da una definición de qué es el temor de Jehová, y dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué quiere decir el pasaje con esto, amada persona? Es sencillo, es decir, una persona que teme a Dios, es decir, ha entablado una relación con Dios, ha amado a Dios, y eso le lleva a aborrecer el mal que antes amaba, porque antes nosotros, todos y cada uno de nosotros, vivíamos en el mal y nos gustaba practicar el mal, disfrutábamos el mal en nuestra vida. Pero alguien que entra en la relación con Dios, cuando sabe que algo ya es malo, ya no lo disfruta, sino lo aborrece. Y cuando una persona empieza a aborrecer el mal y amar a Dios, porque de nada serviría aborrecer el mal, pero no tener una relación con Dios, no te lleva a ningún lado. Esto va por default. Si yo empiezo a amar a Dios, empiezo a aborrecer entonces el mal. Si yo aborrezco al mal, tengo que tener una relación con Dios, porque ahí comienza el principio de la sabiduría. Quien empieza a aborrecer el mal, quien empieza la relación con Dios, quien empieza a sujetarse y agarrarse de la mano de Dios, va por buen camino para adquirir la sabiduría en su vida.
El temor a Dios, amada persona, es temerle reverentemente, es amarle reverentemente, y esto es lo mejor en la vida que puede hacer una persona. En el libro de Eclesiastés, si lo has leído, te lo recomiendo. Es un libro que tiene 12 capítulos. Y al final del libro, Salomón, que es el mismo escritor de este libro de Proverbios, pero lo escribe ya en la vejez, él termina diciendo lo siguiente. Si lees los primeros 11 o 12 capítulos, hasta antes del versículo 13, él experimenta de todo en su vida. Fue un rey muy rico, muy sabio, muchas cuestiones, pero él termina diciendo, después de los 12 capítulos que se avienta en Eclesiastés, y dice que este es el todo del hombre, temer a Jehová. Y creo que esto es lo principal, la relación con Dios, el amor a Dios, y por ende odiar todo lo que va en contra de Dios, es decir, lo que no le agrada a Dios. Ahí comienza una persona a adquirir la sabiduría que Dios puede proveer a su vida. Por eso digo que el escritor de Eclesiastés termina diciendo que esto es el todo del hombre, temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Por el contrario, el versículo 7 nos dice que si una persona no quiere a Jehová, no quiere a Dios, no quiere el Dios en el cual tú y yo creemos, el que plasma la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento es el mismo Dios, pero si no quiere una relación con Él, realmente esa persona nunca podrá llegar a una sabiduría. Puede aspirar a ser astuto y malicioso, pero no sabiduría. Y el pasaje nos dice ahí en el verso que los insensatos, al contrario, desprecian la sabiduría porque creen que el mal no paga. Entonces hacen lo malo, y como no tienen una consecuencia en este momento por ello, siguen practicando aquello y se olvidan de un futuro, porque a ellos no les interesa la relación con Dios, porque no ven a futuro, ven a corta vista realmente. Y una persona que vive así nunca puede aspirar a la sabiduría, porque la fuente de la sabiduría es el Dios que la Biblia muestra. Hay 3 enseñanzas que quiero compartir contigo en base a este versículo. La primera de ellas es: para ser sabio existe un proceso que se debe atravesar. La sabiduría, amada persona, comienza con el temor de Jehová. Es decir, hay un proceso. Nadie puede llegar a ser sabio si no quiere atravesar el proceso de la relación con Dios. Esto me parece interesante, porque decía yo que vivimos en una cultura que queremos todo fácil y rápido. Pero si alguien aspira a ser sabio, la fuente de esa sabiduría es la relación con Dios, porque Dios es el único que nos puede dar sabiduría. Santiago nos dice que si alguien tiene falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Hay una segunda enseñanza. El temor a Dios es aborrecer el mal y empezar a amarle a Él, es decir, a Dios. De nada sirve que aborrezcamos el mal, pero no haya relación con Dios. Más bien la relación con Dios nos hace aborrecer lo que antes amábamos, que era el pecado. Digo amábamos entre comillas, porque más bien disfrutábamos. El amar el pecado, no sé si es un término correcto, porque estamos desvirtuando el amor. Pero nos gustaba ese pecado. Ahora que amamos a Dios, aborrecemos el mal. Y esto nos lleva, amada persona, a entender que realmente una persona se puede notar si hay sabiduría en él por la forma como vive. Porque eso no puede esconderse, ni la relación con Dios, ni lo que de la relación con Dios se emana en nuestra vida. Porque aborrecemos lo que antes hacíamos y ya no queremos seguirlo haciendo. Y tercera enseñanza que el pasaje nos deja: el temor reverente me lleva a ser consciente de mi propio futuro. Cuando hablamos del temor a Dios, amada persona, es como el temor que le infundimos a los niños con los contactos de luz. No para que corra despavorido por ellos, sino le estamos diciendo que si él mete los dedos en el contacto de luz, tendrá una consecuencia por ello. Por eso digo que el temor reverente nos lleva a ser conscientes de mi propio futuro, porque yo sé los resultados. Cuando amo a Dios, cuando comienzo esa relación con Dios, sé los resultados que me puede traer cuando yo no hago la voluntad de Dios ni soy agradable a Él. Por lo tanto, eso es amar a Dios reverentemente, temer a Dios reverentemente, porque trato de agradarle con todo lo que hago. Que el Señor te bendiga, amada persona, y esperamos que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas a través de este libro de Proverbios. Y tenemos todavía algunos devocionales más todavía basados aquí en esta sección, y luego iremos al libro de Salmos dentro de algunos días para tener otros devocionales más basado allá en el libro de Salmos. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana si Dios lo permite. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios. Nunca
nunca por obligación, sino por la convicción.